Ya. Bueno, buenos días a todos los que nos estéis aquí acompañando y a los que nos seguís de manera online. Bienvenidos a la Cámara de Comercio de OTEA. Bienvenido, Guillermo. Bienvenido, presidente de OTEA. La Cámara de Comercio en este tipo de actividades, de sinergias, de buscar también asturianos por el mundo que nos puedan ayudar, que nos puedan traer información, que nos puedan compartir con nosotros conocimiento, y en este caso además un caso de éxito, ¿no? Como ha sido el de Guille, que además, bueno, precisamente ayer se le hacía era merecedor de un premio en Asturias sobre marketing. Entonces pensamos que aprovechando y abusando de la confianza, pues que nos pudiera hacer esta jornada hoy aquí en colaboración con OTEA sobre marketing turístico, ¿no? Yo creo que es un tema, todo lo que tenga que ver hoy con la inteligencia artificial también llevado al turismo, de cómo podemos poner en venta a Asturias y poder transmitir los conocimientos, la experiencia de alguien que está llevando precisamente una gran empresa española en el ámbito del turismo. Y nada, pues primero darte las gracias, bienvenido. Y bueno, pues voy a dar la palabra al presidente de OTEA para que haga un poco presentación de nuestro invitado de hoy, nuestro ponente. Bueno, pues muchas gracias, presidente de la Cámara, Carlos, y gracias primero al sector turístico asturiano por poder ofrecernos la posibilidad de estar hoy en estas instalaciones, en estas magníficas instalaciones nuevas, renovadas, con un ámbito de apertura, y yo creo que se agradece que podamos todos bueno, pues disfrutar de tus palabras cuando empezaste en el inicio de tu legislatura, de hacer. Yo creo que más hacer que esto, que esta semana te comentábamos que estaba Guille aquí y de un día para otro se montó esta jornada, pues enhorabuena. ¿Quién es Guille Rodríguez? Pues Guille Rodríguez primero es un asturiano enamorado de Asturias, un asturiano que vive por el mundo, que en cada sitio del mundo en el que está pues lleva ese trocito de Asturias, y que siempre que tiene la oportunidad pues pone como ejemplo lo que hacemos bien y lo que hacemos mal en Asturias para mejorar. Es un ingeniero en telecomunicaciones, ya lleva trabajando desde hace ya 9 años con el grupo Palladium en todo lo que es el ámbito corporativo de las redes sociales y todas las redes sociales en torno al turismo y a la venta. Él no lo querrá decir, pero cuando empezó TikTok, yo creo que TikTok en el mundo turístico lo lanzó Guille. Guille fue el que hizo que una cadena hotelera en el mundo turístico se posicionase en TikTok, algo que era, me imagino que los jefes lo querrían echar, pero en aquel momento lo hizo, y hoy en día es una realidad, y gracias a Dios, gracias a personas como Guille que tienen ese ámbito de crecer y de mejorar, pues bueno, todos vemos cómo está posicionado en las redes mundiales, en las redes sociales, el grupo Palladium, gracias a Guille. Pero también Guille es una persona que está colaborando siempre con el sector turístico asturiano y con OTEA. Cada vez que hacemos cualquier acto de cualquier congreso o una jornada técnica de turismo, Guille siempre ha trabajado y colaborado con Unión Hotelera desde hace muchísimos años, y desde que estamos en OTEA está con nosotros. Y bueno, sin más, no creo que aquí lo importante es que lo conozcáis a él y que él, bueno, pues descubra, que nos cuente lo bueno y también lo malo para poder mejorar. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Carlos, presidente de la Cámara. Gracias, José, presidente de OTEA. Gracias a todos por dedicar este ratito a venir a escucharme, a lo que os voy a compartir, que espero que os resulte sobre todo útil, y que bueno, que me gustaría que, aunque sé que luego cuando termine la presentación habrá un espacio para que me podáis preguntar dudas o abramos un debate o lo que queráis, que en cualquier momento me podáis intervenir y hacerme cualquier observación o pregunta, ¿no? Para mí es un placer estar en casa, estar en Asturias. Vengo menos de lo que me gustaría, pero trato de venir siempre que puedo. Y bueno, y es un placer siempre colaborar con OTEA. Esta primera vez con la Cámara de Comercio, para mí es un honor, ¿no? Y bueno, espero estar a la altura y que os resulte útil. Os voy a compartir pantalla para daros un poco, a nivel general, una visión del mundo del social media en el ámbito turístico, pero veréis que es muy extrapolable a otras industrias y a otro tipo de empresas también, ¿no? Porque son en realidad principios
un poco del contexto en el que nos movemos, ¿no? Yo siempre me gusta empezar con esta slide que habla de la transformación digital, porque a mí cuando me hablan de la transformación digital ya me suena hasta viejuno, ¿no? Ya digo, pues esto ya es de los 2000, o sea, ya no estamos en la transformación digital, ya estamos transformados, ya somos digitales y además hemos asumido un rol nuevo, ¿no? en cómo nos comportamos, cómo experimentamos, cómo nos relacionamos. Estas dos fotografías, la de arriba es la proclamación del Papa Ratzinger en el Vaticano en el año 2005 y la de abajo es la proclamación del Papa Francisco. Fijaros qué cambio, ¿no? Y el cambio, muchas veces cuando pregunto qué creéis que se debe, la gente me dice, es un cambio tecnológico. No, no es un cambio tecnológico. La tecnología es una herramienta para hacer un cambio más profundo, que es un cambio social, porque es un cambio de rol. Arriba éramos espectadores y ahora nosotros, los usuarios, los consumidores, somos narradores. Ya no nos sirve con presenciar un evento, con disfrutar de una boda, de una comida en la playa, de un concierto, sino que tenemos que contarlo al mundo, ¿no? Queremos compartirlo y además queremos hacerlo desde nuestra perspectiva, ¿no? Ahora todos somos contadores de historias, todos somos generadores de contenido y además estamos en un entorno que permanentemente impactado por contenido, ¿no? Si alguno de vosotros habéis visto ese documental que se llama The Social Dilemma, que metió bastante ruido, ¿no? en Netflix y que alguna que otra persona le dio miedo, en realidad es que ese es el contexto en el que estamos. O sea, las plataformas compiten por nuestra atención. Ese es el recurso finito y por tanto muy valioso por el que compiten todas las plataformas sociales, de Internet, etcétera, ¿no? Veréis en medios de comunicación de repente noticias que decís, joder, ¿cómo este periódico publica esta noticia tan chorra o hace este artículo tal? Están compitiendo por los clics, porque al final el clic lo que genera es atención y lo que genera esa atención es ventas en publicidad, ¿no? Que es la manera que tienen las redes sociales, que tienen desgraciadamente muchos medios digitales de poder sobrevivir. Con lo cual, nuestro objetivo ahora, como generadores de contenido y como marcas, es captar la atención de nuestro cliente potencial. Para ello, además lo tenemos que hacer en un entorno móvil, donde las cosas suceden mucho más rápido, un 41% más rápido que en un entorno de escritorio como hasta ahora. Con lo cual tenemos apenas, creo que está parametrizado en 1,7 segundos, el tiempo de decisión que emplea un usuario en decidir si se queda a ver un contenido o si pasa de largo, ¿no? Recorremos más de 150 metros diarios con nuestro pulgar, haciendo scroll, con lo cual estamos sobreimpactados de contenido y el reto de las marcas y el resto de las personas que tenemos que conseguir captar esa atención está en hacerlo al público adecuado y con el mensaje adecuado, ¿no? Y ese mensaje adecuado no siempre va a ser el mensaje de venta, que es el que siempre tenemos en la cabeza, ¿no? Yo las redes sociales las quiero para vender. Tarde o temprano todos queremos impactar en ventas y obviamente ningún departamento de la empresa que no tenga como fin último generar más ventas puede sobrevivir mucho tiempo, ¿no? Pero sí es verdad que la manera de hacerlo es muy diferente. Fijaros, la curva azul era la curva típica de atención de un anuncio de televisión tradicional. Y el mensaje principal siempre estaba al final. Si recordáis los anuncios de televisión, si os viene alguno a la cabeza, lo que en marketing se llama el call to action, la llamada a la acción, se colocaba al final, ¿no? Compra esto, vende esto, limpia más con este producto. Ahora el mensaje se tiene que colocar al principio, en los primeros segundos. Si os fijáis, cuando veis vídeos de recetas por internet, empiezan la mayoría con el plato terminado. Y te dicen, ¿quieres probar estos nachos con guacamole? Pues te enseño a hacerlos. Y a continuación te cuento la historia. ¿Por qué meto ese resultado final ahí? Para captar la atención del usuario. Porque si yo empezara con el vídeo picando cebolla, seguramente tendría una tasa de abandono enorme, ¿no? Con lo cual, tenemos que pensar mucho en cómo ofrecemos ese contenido a nuestros usuarios. Porque estamos en un entorno VUCA, que esto ya se decía hace muchos años, volátil, incierto, complejo, ambiguo, pero joder, después de la que ha venido con el COVID, ¿no? O que se lo digan a los señores del volcán, ¿no? De La Palma, etcétera. O sea, nada es estable, nada es seguro para mañana, con lo cual lo que tenemos que tener lista en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, son estructuras propicias para el cambio, propicias a adaptarse continuamente, ¿no? En equipos, en destrezas, en maneras de comercializar, y las empresas que van a poder sobrevivir exitosamente en los próximos años serán aquellas que se adapten más rápidamente a todos los cambios que sin duda van a venir, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en redes sociales,
no existían Instagram, no existían las Instagram Stories, TikTok, por supuesto, ni hablamos, ¿no? Mi trabajo de hoy no se parece en nada al trabajo que yo hacía hace 8 o 9 años cuando empecé en Palladium, con lo cual la capacidad de adaptarse, de ir innovando y en la medida de lo posible de ir liderando ese cambio es lo que nos hará diferentes y lo que nos hará triunfar, ¿no? Aquí tenéis algunas cifras de lo que sucede cada minuto en Internet este año 2021. Hay 1,4 millones de scrolls en Facebook, hay 500 horas de contenido subido a YouTube cada minuto, hay 695.000 stories en Instagram compartidas, hay 2 millones de swipes en Tinder, hay 5.000 descargas en TikTok, es decir, es un ritmo frenético. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto global, ¿no? Y en un contexto global en el que hay una nueva forma de vivir, de comprar, no compramos igual que hace 10 años, no nos relacionamos igual, no ligamos igual, no comparamos productos igual, no pedimos consejo igual, incluso no encontramos trabajo igual. Todo esto ha cambiado, por eso esa transformación digital ya ha pasado, ya ha sucedido, lo que pasa es que estamos inmersos en ella y no tenemos todavía quizá la perspectiva suficiente para evaluar la dimensión de todo esto que ha sucedido, pero sí que es muy importante. Y os digo muy rápido las 4 leyes de esta transformación para que podáis vosotros evaluar cómo os van a afectar en vuestras empresas, en vuestros negocios, porque muchas veces me dicen, bueno, Guille, a mí todo esto de la transformación digital me suena a gran empresa, ¿no? Le va a tocar pues, a una gran industria, a una gran empresa, a una empresa con mucho presupuesto, y a mí no me va a afectar. Bueno, pues os voy a dar las 4 leyes que la rigen para que vosotros evaluéis en qué medida os va a afectar o no. La primera es esta. Todo lo que se pueda digitalizar, tarde o temprano, se va a digitalizar. La segunda ley es que todo lo que se pueda conectar, tarde o temprano, se va a interconectar, ¿no? Y bueno, hay muchos ejemplos, por ejemplo, el tema del tráfico, ¿no? Las Smart Cities, hoy, yo siempre digo, ¿tiene sentido que un cruce, los semáforos sigan haciendo ciclos de 40 segundos verde, 40 rojo? ¿O tiene sentido que se comuniquen entre sí y digan, oye, ¿tú cuántos coches tienes esperando? No, yo tengo 2 y tú, no, yo tengo 15, venga, pues te abro a ti. Y se regule el tráfico de forma dinámica, ¿no? Eso ya está inventado, ¿vale? Necesitábamos una parte tecnológica que es este 5G famoso que está llegando, que reduzca parámetros como la latencia en las comunicaciones, etcétera, pero las Smart Cities, el Internet of Things, el Internet de las cosas, todo eso son tecnologías que en los próximos 5 o 10 años van a explosionar, van a ser masivas y se van a popularizar porque las vamos a poder disfrutar en nuestro día a día, ¿no? Nos contaron esto del Internet de las cosas como una nevera que me hacía la compra y era una anécdota, ¿no? Y dices, bueno, yo tampoco necesito que me haga la compra una nevera, pero es solo un ejemplo de cómo va a transformarse nuestras vidas, ¿no? Y la tercera ley precisamente habla de la medición. Dice, todo lo que se pueda medir, tarde o temprano se va a medir. Y lo bueno del entorno digital es que es muy medible, en contrario al analógico, que es más difícil, ¿no? ¿Y qué importancia tiene esto de la medición? Pues tiene mucha, porque solo lo que se puede medir se puede mejorar. Con lo cual nos permitirá optimizar mucho, ¿no? Llevándomelo a mi terreno al marketing, cuando antes yo contrataba pues, una valla en la carretera y qué datos me daban la comercializadora de esa valla, ¿no? Me decía, bueno, pues por aquí pasan 50.000 coches al día. Vale, ¿y qué perfil de gente pasa? Bueno, pues mira, este barrio es de este perfil, este barrio es de este, pero poco más, ¿no? Ahora yo sé el número de clics, cuántas personas se paran, cuántas personas ven el vídeo, cuántas personas entran, hasta dónde hacen scroll, si han rellenado un formulario, si no lo han rellenado, con lo cual puedo optimizar mucho más mi inversión, ¿no? En marketing digital. Y la última ley, que es quizá la que más asusta normalmente, es que todo lo que se puede automatizar tarde o temprano se va a automatizar. Con lo cual pensad, oye, en mi empresa, en mi negocio, ¿existen tareas que son automatizables? Pues se van a automatizar tarde o temprano. ¿Eso implica que os vais a quedar sin trabajo? Sí y no. Es decir, no nos debe asustar. Nosotros no trabajamos de la forma que trabajaban nuestros abuelos. O ni siquiera mi padre, ¿no? Ya se hacen las cosas de una forma diferente, por lo cual los trabajos se transformarán, cambiarán y se centrarán en competir con los automatismos y con la inteligencia artificial en aportar valor. Es decir, ¿tiene sentido que un recepcionista de hotel repita 50 veces al día la clave de la Wi-Fi o podemos automatizar esa tarea? Si la podemos automatizar, eso no significará que el recepcionista desaparezca, sino que podrá dedicar su tiempo a tareas donde se aporte mayor valor, a conocer al usuario, a investigar sobre sus gustos, sobre cómo le puedo sorprender para fidelizarle, para que esté contento, para que me deje una opinión y invite a sus amigos a venir a mi establecimiento. Con lo cual, en el fondo, cuando nosotros hablamos de comunicación entre personas, siempre hablamos de una componente racional y una emocional.
pensamos que somos mucho más racionales de lo que realmente somos, pero está estudiado que hasta el 95% de las compras que hacemos lo hacemos desde una perspectiva puramente emocional. Esto está estudiado en la Universidad de Harvard, no es una cifra que yo me he inventado. Por lo tanto, aunque después muchas veces busquemos racionalizar una decisión que hemos tomado, nuestro objetivo como marcas, cuando hacemos marketing, en realidad es emocionar a los clientes, generarle una emoción. Cualquier cosa que no nos emociona no nos genera recuerdo. Yo voy a un hotel donde no me sucede nada, es un hotel estándar del que no espero nada, no me pasa nada especial, seguramente a los 6 meses ni recuerde cómo era la habitación de ese hotel. Ahora, si yo llego al hotel en Alicante y me dicen, hombre, señor Rodríguez, hemos visto que es usted asturiano, que sepa que tiene una selección de quesos asturianos en el desayuno. ¡Pum! Ya me tocaron lo mío, ya me ha generado ese recuerdo. Cuando vuelva al año siguiente recordaré que se habían molestado en saber que yo era asturiano y buscaron la manera de empatizar conmigo y de emocionarme, ¿no? Con lo cual, para generar emociones, lo que tenemos que hacer es poner al usuario en el centro. Porque si no pones al usuario en el centro, el usuario va por su cuenta. Es decir, no seríamos la primera industria ni la segunda en la que, por empeñarnos en llevar al usuario por un sitio, al final el usuario emprende su propio camino, ¿no? Siempre me gusta poner el ejemplo, por ejemplo, de Spotify, ¿no? Y la industria musical. Cuando empezaron las redes de compartir música, que se llamaba Napster, no sé si todos lo utilizasteis, ¿no? El famoso Kazaa, etcétera, las redes P2P. Al final, ¿qué hizo toda la industria musical? Dedicar miles de millones a pleitear contra Napster, tal, hasta que lo cerró. ¿No podían haber dedicado ese dinero a crear Spotify, ellos? Es decir, o sea, el usuario ya estaba claro que no quería tener que comprarse un CD de 15 euros para escuchar a lo mejor 2 canciones de las 15 que le gustaban de ese álbum. Quería poder escuchar la música, hacerse sus playlists, poder descargárselas, poder escuchar solo canciones aleatorias, etc. O sea, el usuario va demandando una serie de cambios que si nosotros no somos capaces de detectar y de implementar en nuestro negocio, el usuario simplemente sigue su camino, ¿no? Y hay ejemplos en el mundo del taxi con Uber, en el mundo de la hospitalidad tenemos Airbnb, que es un reto para todos los hoteleros. Es decir, hay muchísimas industrias. Fijaros la transformación que ha sufrido el delivery para los restaurantes a raíz de toda la pandemia, ¿no? Yo ayer veía en un mercado en Madrid que había los puestos de mercado ya tienen su zona de delivery, es decir, tienen una zona habilitada dentro del mercado, un mercado tradicional como el de Santana, pues tienes el puesto de fruta y en una esquina tienes zona de delivery para que vayan allí los de Glovo, los de Uber, etcétera, a recoger los pedidos, ¿no? Con lo cual, esta transformación está sucediendo continuamente. En redes sociales en España tenemos una población internauta de 31,4 millones, de los cuales el 85% son usuarios activos de redes sociales. Mayoritariamente son mujeres con estudios universitarios y que trabajan por cuenta ajena. La edad media del usuario de redes sociales es de 39 años, que muchas veces tendremos a pensar que esto es una cosa de adolescentes, que esto es una cosa de jóvenes, etcétera. Y de hecho ahora os hablaré de una de las redes que ha mencionado antes José Almeida, que es TikTok. La gente piensa que TikTok es una red de bailecitos de adolescentes y quizás se puede llevar muchas sorpresas, ¿no? Cuando le preguntas a los usuarios españoles qué redes sociales conocen, de forma espontánea, sin sugerirles ninguna, siguen mencionando Facebook como principal, Instagram, Twitter, pero fijaros que TikTok ya está ahí en quinto lugar. Y eso que consideran WhatsApp como una red social que bueno, yo tengo mis dudas de que se pueda considerar como tal, pero fijaros que conocemos de media casi 4 redes sociales cada persona y además usamos hasta 5,4 redes sociales de media. En algún u otro momento, ¿no? WhatsApp es la estrella en España, pero también tenemos que pensar que no es la estrella en todas partes, ¿eh? Los sistemas de mensajería que aquí damos por hechos, en Estados Unidos WhatsApp no es mayoritario, como lo es aquí, por ejemplo, ¿no? En Asia las redes sociales son totalmente diferentes, en China, en Japón, con lo cual si tenemos que desarrollar estrategias de marketing o comerciales para estos mercados, tendremos que estudiar estos mercados y cómo se comporta el usuario en ellos, porque hay redes sociales chinas donde se pueden hasta pagar impuestos a través del propio perfil social o donde te llegan las multas de tráfico de forma automática, ¿no? Cuando les preguntamos a los usuarios qué nota le ponen a las redes, la más valorada es Waze. Yo creo que es porque te avisa de los radares, ¿no? Y de los controles y tal. Pero quitando Waze, WhatsApp, YouTube, fijaros TikTok, se coloca en tercer lugar, con lo cual es importante también estar muy pendientes de esto y de lo que viene. Está ahí todo el fenómeno Twitch, todo el fenómeno streaming, ¿no? Que antes estaba muy verticalizado en el mundo de los videojuegos y que hoy en día ya nos dan las campanadas de Navidad por Twitch y nos retransmiten mundiales y partidos de fútbol, con lo cual, ojo, porque también podemos evaluar, oye, ¿tiene sentido que mi marca tenga presencia en Twitch? ¿Qué puede aportar mi marca en Twitch
para generar valor al usuario y qué puedo yo obtener como marca del usuario en esta red social. Yo estoy seguro que el sector travel no va a tardar en entrar en Twitch. Yo ya estoy estudiando cómo podríamos hacerlo y qué tendríamos que aportar y cómo sacarle partido, pero sin duda lo que hay que estar es atento, ¿no?, a todas estas tendencias. Mayoritariamente lo que hace el usuario en las redes es entretenerse, interactuar con amigos, informarse, buscar inspiración, seguir tendencias, conocer gente, pero todo esto está en constante evolución. De hecho, las redes sociales han cambiado totalmente en los últimos 2-3 años como concepto, porque las redes sociales nacieron para conectar amigos y ya no están para eso. Es decir, la gente ya no utiliza las redes sociales para conectar con amigos, sino que las utiliza para entretenerse. Han pasado a ser plataformas de entretenimiento, donde pasamos tiempo. Recordad lo que os decía al principio de la atención, ¿no? Las plataformas lo que buscan es captar la atención el mayor tiempo posible. Con lo cual, redes como TikTok, por ejemplo, lo tiene muy claro. Ellos te dicen, nosotros no somos una red social, ¿eh? Yo no busco que te conectes con tus amigos ni con tus conocidos aquí. Yo busco que te entretengas. Dice, mi competidor no es Instagram. Mi competidor es Netflix. Con lo cual, fijaros hacia dónde evolucionamos. Vamos como marcas, como negocios, vamos a tener que empezar a tener esto muy en cuenta. Que el usuario, si yo le estoy hablando todo el rato de mi película, de mis ofertas, de mis historias, se va a aburrir y no va a estar ahí. Le tendré que entretener, le tendré que divertir, le tendré que inspirar y todo eso lo tendré que ser capaz de conjugar con mis objetivos de negocio, ¿no? Porque además el usuario hace un propio uso de las plataformas. Instagram se ha convertido en una guía de viajes sin filtros. Es decir, la gente, los usuarios, cuando van a ir a un establecimiento, ya no miran solo el perfil del establecimiento, miran la ubicación, miran qué han publicado otros usuarios en esa ubicación para ver qué contenido se genera sobre ese negocio, ¿no? Y de hecho, a mí me sorprendió mucho hace 2-3 años que hice un viaje a Marruecos, que me llevaba una travesía que fuimos ahí por el desierto hasta un campamento. Y el pastor de los camellos, que el hombre no hablaba en inglés ni nada, de repente él tenía perfectamente identificadas las dunas donde quedaban bien las fotos. Me decía, no, aquí nos paramos porque aquí os vais a hacer una foto que no le habíamos pedido, ni mi mujer ni yo. Y nos dijo, aquí os paráis porque os vais a hacer una foto y os tenéis que colocar así. Él mismo colocó el camello y tenía perfectamente identificado. ¿Por qué? Porque cada foto que cada viajero publicaba sobre esa experiencia a bordo del dromedario, obviamente eran potenciales clientes futuros para ellos, ¿no? Con lo cual, imaginaros hacia dónde está evolucionando esto en todas partes, ¿no? Disculpad. Por lo tanto, el 40% de los usuarios se inspiran en función de las historias de otros viajeros. El 42% sigue a proveedores de viajes o empresas relacionadas con el sector travel. Y, no veo aquí la cifra, el 59% dice que ver un vídeo puede llegar a inspirarle. Es decir, 2 aprendizajes, ya 3 importantes. Es importante captar la atención y entretener. Esto pasa muy rápido. Tenemos que estar optimizados para móvil. Y 3, el formato es el vídeo. Ya la foto pasa a un segundo plano. Ya todo gira en torno al vídeo y tenemos que empezar a generar vídeos, que es mucho más complicado que generar fotos y mucho más costoso a nivel de recursos, ¿no? Lo bueno de esto es que las redes sociales nos ofrecen hasta 25 veces más capacidades de segmentación que plataformas tradicionales como la televisión. Es decir, yo puedo afinar mucho más el disparo de quién quiero que vea mi mensaje. Eso sí que lo tengo que hacer en las redes sociales adecuadas. Este es el mapa de redes sociales de 2020. Todas las principales redes sociales del mundo, si os interesa lo podéis buscar en Google, Social Media Map, y os aparecerá este archivo, que además es un archivo PDF clicable, o sea que podéis hacer clic en cada una de las redes y os llevará a ellas, ¿no? Están ordenadas por temáticas, de fotografía, de música, de podcast, de libros, de literatura, de viajes, de lo que sea. Para ello, una de las cosas que os decía al inicio es que tenemos que tener bien claro a quién nos dirigimos, ¿no? Si nos dirigimos a nuestro cliente, yo estoy seguro que la mayoría de vosotros conoce a su cliente, pero no sé si ha hecho el ejercicio de plasmar ese conocimiento en un papel y sobre todo compartirlo, ¿no? Y enriquecerlo con la organización. ¿Quién es mi cliente? Es decir, ¿qué le motiva? ¿Qué busca? ¿Por dónde me busca? ¿Qué factores de decisión de compra son claves para él y cuáles son claves para descartarme, ¿no? Y además no solemos tener un solo buyer persona, que es como se llama esta figura, sino que solemos tener entre 3 y 5. Es decir, yo tengo un hotel donde el viajero de negocios busca una serie de cosas que es muy diferente a lo que busca un chico que se va de escapada con sus amigos a la ciudad.
que buscará pues, cercanía a la zona donde hay ambiente, facilidad para salir de copas o para disfrutar de la oferta de ocio del establecimiento, etcétera, etcétera. En cambio, el viajero de negocios, ¿qué busca? Busca conectividad, busca tener bastantes enchufes en su habitación, busca seguramente estar bien comunicado de cara al aeropuerto, a estaciones de tren, bus, etcétera. Busca seguramente que el room service sea hasta tarde. Cuando a lo mejor el viajero que va con amigos y va a salir de fiesta, pues a lo mejor lo que busca es que el desayuno sea hasta tarde, ¿no? Con lo cual, pensemos y hagamos el ejercicio de definir bien claro al buyer persona y empezar a identificar claramente cuáles son esos puntos, ¿no? Fijaros que hay empresas que lo tienen en sus oficinas. Vinilao, trabajamos para esta gente, trabajamos para Sasha, Isabel, Julia y Rob, porque eso es lo que mantiene a todo el equipo alineado en tener bien claro cómo impactarles, a través de qué canales y a través de qué mensajes, ¿no? Estos son, por ejemplo, casos reales de los buyer persona que tenemos nosotros en los hoteles Only You en Madrid, ¿no? Pues el viajero de negocios, el de escapada con amigos, el turista extranjero, la residente en Madrid y la señora que se va de escapada en pareja, ¿no? La señora jubilada que se va de escapada en pareja. Cada uno de ellos tiene un perfil totalmente distinto, valora y busca una serie de cosas diferentes. Entonces, si todo va bien, ahora debéis estar un poco así. Es decir, joder, vaya lío, entonces, ¿por dónde empiezo, no? Pues deberíais empezar por haceros 3 preguntas. La primera es, ¿para qué quiero las redes sociales? ¿Para qué las voy a utilizar? Las voy a utilizar para vender, para dar atención al cliente, para hacer desarrollo de negocio, para hacer fidelización, para hacer marca empleadora y atraer talento. Las voy a utilizar desde un punto de vista B2B, B2C, al cliente final, a empresas. Lo segundo es, ¿quién es y dónde está mi cliente? Es decir, vale, ¿quién es mi cliente? Defino sus buyer persona y en qué redes sociales están esas personas, ¿dónde las puedo encontrar? Y por tercero es qué recursos tengo, porque claro, si no tengo a nadie en mi organización que haga vídeo, pues hombre, no, a lo mejor no es el momento de abrir una cuenta de YouTube. Si no tengo a nadie en mi organización que haga buenas fotos, pues a lo mejor tengo que evaluar si estoy capacitado para mantener un perfil de Instagram atractivo, ¿no? Con lo cual, los recursos que son humanos, materiales y económicos son muy importantes. Digo materiales porque para hacer todo esto hace falta un ordenador, seguramente un buen smartphone, una cámara de fotos o de vídeo, un micrófono, hacen falta recursos. Y económicos porque siento deciros que las redes sociales no son gratis. Las redes sociales son gratis para los usuarios, pero para las empresas que quieran sacarles partido como herramienta de marketing, las redes sociales tienen un coste. Hay que asimilarlo, hay que asumirlo, igual que lo tienen el resto de plataformas de marketing que utilizamos, herramientas, soportes publicitarios, etcétera. Todos. Lo bueno de las redes sociales, de las herramientas digitales en general, es que son muy escalables. Y por tanto, si tengo una empresa pequeñita, tengo un negocio local, tengo algo que necesita impactar a un número de usuarios muy concreto, el gasto y la inversión necesaria va a ser también muy acotado y muy concreto y por tanto escalable y asumible, ¿no? Obviamente, un hotel rural que con 12 habitaciones no tiene las mismas necesidades que un mega resort en la Riviera Maya que tiene que impactar a estadounidenses, a canadienses, a británicos, a españoles. Toda la inversión también se multiplica, ¿no? Las redes sociales sirven para todo esto. Sirven para hacer marca, sirven para vender, sirven para atender a nuestros clientes, sirven para fidelizarlos, sirven para hacer desarrollo de negocio, es decir, para escuchar al mercado, qué busca el cliente de mí, si estoy pensando en sacar un nuevo producto, un nuevo servicio, escucharle, compartir feedback, involucrarle. La famosa co-creación que se llama, ¿no? En procesos de co-creación donde el usuario, donde el cliente participa de la creación y el desarrollo de nuevos productos y servicios. Y por supuesto también me sirve, que es cada vez más importante, como plataforma para hacer marca empleadora. Las empresas cada vez competimos más por el talento. Y el talento es muy diverso y cada vez necesitamos un talento más diferente al que teníamos. Os hablaba antes de esa capacidad de cambio, pero aparte de esa capacidad de adaptarse a los cambios, necesitamos un talento que ya no compite normalmente solo dentro de la misma industria. Los que tengáis un hotel, no solo necesitáis fichar buenos recepcionistas, también necesitáis tener una buena persona de SEO que os haga el posicionamiento web, o que os haga una buena web, o que os lleve bien las redes sociales, o que os haga unas buenas fotos del establecimiento. Es decir, si queremos trabajar con los mejores, tenemos que competir porque esos talentos se incorporen a nuestra empresa, ¿no? Y en muchas disciplinas las redes sociales también pueden ayudar a posicionar tu empresa como una empresa interesante para trabajar. Si os fijáis, el rey de esto suele ser Google, ¿no? Todo el mundo se piensa que las oficinas de Google, pues la gente está allí con el futbolín, con la tabla de surf, jugando a la consola, etcétera. Yo tengo amigos trabajando en Google y os puedo asegurar que trabajan mucho y muy intensamente, ¿no? Pero quizá esta imagen de nuevo modelo de oficinas, nuevas formas de trabajar,
posibilidades de trabajar remotamente de una forma menos estructurada que como se hacía hasta ahora, pues resulta muy atractivo para los jóvenes sobre todo, y por tanto permite posicionar a tu empresa como un sitio interesante, donde ya no solo el salario es lo importante, sino que hay otra cosa, el famoso salario emocional, que también nos sirve para atraer el mejor talento, ¿no? Y luego además tenemos que saber por qué fases atraviesa nuestro cliente. El famoso Customer Journey, que en el sector de los viajes lo llamamos el Traveler Journey, ¿no? ¿Qué fases atraviesa este viajero desde que está en su casa, que no se plantea viajar, hasta que de repente hay algo que le rompe el status quo, busca inspiración, después empieza a planificar el viaje? Oye, pues cuando está buscando inspiración, lo que está decidiendo es si viene a Oviedo, o va a Toledo, o va a Sevilla, o va a París. Con lo cual ahí no estamos compitiendo con el establecimiento de al lado, estamos sumando fuerzas. Así que las alianzas también son muy importantes en este sentido, ¿no? Que no vayamos cada uno por un lado, sino que sumemos fuerzas en las fases en las que tenemos que sumarlo. Oye, es que luego en la fase de compra sí que compito con el de al lado. Muy bien, pues ahí ya diferénciate, aporta un valor añadido, pero en las fases en las que podamos colaborar, yo os invito a que lo hagáis, porque sin duda todas estas alianzas, tanto a nivel de marketing como a nivel de producto y servicio, son muy interesantes, ¿no? Pero el usuario demanda un tipo de contenido distinto en cada una de estas fases. Cuando alguien está en la fase de compra, quiere que le hable de precios, de ofertas, de promociones. Cuando alguien está en la fase de inspiración, quiere que le hable de por qué Oviedo es la mejor opción. Cuando alguien está en la fase de planificación, quiero que le diga los 5 platos que no se puede perder, los 3 monumentos que tiene que ver, las 5 cosas que tiene que hacer durante un fin de semana aquí, y dónde ver una puesta de sol o dónde disfrutar de la mejor sidra. Con lo cual, es muy importante que, una vez más, empaticemos, nos pongamos en lugar del usuario y decir, vale, tengo a mi viajero de negocios que está en la fase de planificación, ¿qué contenido le tengo que ofrecer? Si hacemos este ejercicio, primero el de crear nuestro buyer persona y después analizar ese buyer persona en cada una de estas fases, el plan de contenidos de nuestras redes sociales está hecho. Pero una vez más, está hecho poniéndole a ellos en el centro y construyéndolo a partir de lo que ellos puedan necesitar y demandar, ¿no? Y esto sucede, sucede continuamente. Yo estoy en Facebook, veo a un amigo esquiando, ¡ay, qué bien! Voy a buscar una estación de esquí, ah, mira, justo tiene una oferta, reservo, pum, y luego paso a ser yo el que está compartiendo en Facebook las fotos esquiando. Con lo cual, es algo que nos sucede continuamente y que además hay multitud de herramientas para construirlo. Yo os invito a que busquéis Customer Journey, Customer Experience Map. Hay plantillas en Google como estas para construir estos mapas de experiencia de qué ve, qué siente, qué percibe, qué cosas le importan a mi cliente en cada una de estas fases, ¿vale? Y además os invito a que lo hagáis de una forma dinámica. Yo hace años en Palladium introduje un cambio importante en la manera de gestionar el contenido en redes, que fue eliminar el calendario de contenidos, ¿no? Que a día de hoy sigue utilizando la mayoría de empresas y siguen utilizando sobre todo las agencias, que es decir, oye, pues el día 7 vamos a publicar esto, el día 8 esto. A mí no me gusta esa forma de trabajar por 2 razones. Una, porque me parece que cuando el día 1 de mes empiezas a preparar el calendario de todo el mes, pues digo yo que los primeros 5 o 6 te saldrán creativos y bonitos, pero cuando llevas 14 posts, pues digo, no sé, yo al menos no me considero capaz de hacer algo inspirador después de escribir 14 publicaciones, con lo cual es mucho más fácil que el día que te sientes creativo e inspirador, si te sientes bien para planificar 10 posts, lo hagas, y si ese día no estás creativo e inspirador, pues te dediques a hacer fotos, te dediques a generar copies, a hacer otro tipo de cosas de las que son necesarias, ¿no? Con lo cual, esa flexibilidad es muy interesante y además me permite también adaptarme en tiempo real a las necesidades de mi negocio, ¿no? Que son variables. Me refiero a que si un día tenéis un grupo en vuestro establecimiento y se os cae el grupo y decís, joder, pues ahora tengo aquí el spa vacío que lo tenía reservado entero y ese día necesito incentivar el spa, si ya tengo un calendario de contenidos que me dice, no, es que el spa no toca hasta dentro de 2 semanas que hablemos de él. No, no. Hoy mi prioridad es esta, cambio ese calendario, ¿no? Pues trabajando con un mix que al fin y al cabo lo que es una serie de temas con un peso cada tema y me da igual que hablemos el lunes del spa que de las instalaciones. Lo importante es que se ajuste en tiempo real a las necesidades del negocio, ¿no? Y que tengamos en cuenta que el contenido no es único. Hay 4 tipos de contenido. Yo lo agruparía en 3. Contenido propio, orgánico, lo que publicamos en nuestros perfiles. Ese tiene un problema, que es que el alcance orgánico, los famosos algoritmos de las plataformas, nos limitan mucho el número de usuarios que nos van a ver, ¿vale? Entre un 0,5 y un 1% de alcance. Es decir, que si tengo 100 seguidores y publico un post, lo va a ver una persona. Lo va a ver. Ya no digo interactuar, compartir, digo a ver. Con lo cual, conseguir un engagement, conseguir una interacción por parte del usuario es mucho más difícil.
¿Esto cómo se soluciona? Con el segundo tipo, que es paid, pagando. ¿Vale? Os decía antes, las redes sociales no son gratis. Hay que meterle presupuesto, amplificar ese contenido y segmentarlo para que lo vean las personas que lo tienen que ver. Y por último está el contenido ganado, que no lo debemos despreciar. Es el contenido que generan nuestros usuarios, nuestros clientes, nuestros partners, los famosos influencers, los sponsors. Es decir, puedo tener a otra gente generando contenido para mí. Y eso no surge de forma espontánea. Es decir, este columpio que veis ahí tiene de coste 50 euros. Son 3 palos y una cuerda, pero es el punto más fotografiado de nuestro hotel en Punta Cana. ¿Por qué? Porque creando ese columpio ahí, ese hotspot, por así decirlo, lo que hemos conseguido es que todo el mundo que va al hotel se hace la foto en el columpio, donde está bien claro el nombre del hotel. Eso lo hemos extrapolado a otros destinos. Ahí veis un banquito también colgando, zonas de tránsito donde a lo mejor la gente no se paraba. Oye, ¿por qué no ponemos aquí entre estas 2 palmeras una hamaca? ¿Por qué no colocamos un sitio donde la gente le apetezca compartirlo? Hablar con el departamento de alimentos. Oye, chicos, ¿por qué no compráis bandejas que floten? Para que la gente, cuando le lleváis el desayuno a su jacuzzi, lo pueda poner flotando y se haga la foto compartiendo el desayuno. Fijaros hasta qué punto podéis favorecer que el usuario genere contenido, ¿no? Este es el cliente, pero luego también están los sponsors, están los influencers, etcétera. Nos podemos apoyar mucho en estos otros perfiles que aportan autoridad y credibilidad a mi empresa, ¿no? Y de hecho los influencers son un mundo muy interesante que tenemos que aprender a trabajar con ellos. Es decir, tenemos que saber evaluar si su audiencia coincide con la nuestra, qué nivel de interacción tienen, si son perfiles reales, si se corresponden con lo que nosotros estamos buscando, que nos enseñen ejemplos de su contenido, de otros acuerdos que hayan hecho, qué nivel de información me va a dar una vez que haga el acuerdo conmigo. Oye, ¿qué informe me vas a dar? ¿Me vas a dar cifras de tráfico, de alcance, etcétera? Cosas que no son visibles desde fuera, ¿no? Y nosotros tenemos que tener muy claro qué objetivo buscamos. Es decir, cuando una influencer, la que os imaginéis, se pone una camiseta, al día siguiente esa camiseta normalmente se agota en la tienda. Pero cuando una influencer va a un hotel, no os va a suceder eso. O cuando una influencer usa un coche, al día siguiente no se venden 20.000 ejemplares de ese coche. Con lo cual, en función de la industria en la que estamos y del tipo de compra que hace el usuario, tenemos que tener unos objetivos adecuados. Es decir, a mí un influencer no me va a aportar valor porque no me genere reservas directas, o el valor que me aporta a lo mejor es de otro tipo, es de reconocimiento de marca, es para esas fases de inspiración, de que la gente diga, oye, pues no me había planteado yo ir a Oviedo ahora en el puente de diciembre, joder, mira, hay un montón de cosas que me están contando que van a suceder allí. Al final, a lo mejor no acaba cayendo en ti ese cliente, a lo mejor acaba cayendo en otro establecimiento, pero sin duda contribuyes en alguna de esas fases del funnel de venta a que se produzcan más ventas, ¿no? Por tanto, importante que no midamos con el indicador inadecuado. Si yo mido una acción con influencers en BMW por el número de BMWs que se venden cada vez que el influencer publica, seguramente diré que es un fracaso. Ahora, si a lo mejor lo mido en función del número de visitas a los concesionarios o de pruebas de vehículo que se han solicitado, ojo, a lo mejor ahí me llevo una sorpresa. ¿Qué tenemos que incluir en un acuerdo con ellos? Pues el número y características de sus publicaciones, si nos tienen que etiquetar, si las geolocalizan, en qué formato lo van a hacer, si pueden mencionar otras marcas, si no pueden, si quiero que la foto muestre un plano amplio, un plano estrecho. Es decir, acotad en los acuerdos que hagáis con ellos todo lo posible, porque va a ser muy interesante y sobre todo os va a evitar sustos. Yo todo esto que os pongo aquí son aprendizajes que me he llevado a base de que a mí ya me han hecho todas las perrerías posibles en acuerdos con influencers. Entonces cada vez que me hacían una la apuntaba y digo, esta ya no me vuelve a pasar. Y este es el resumen para que no os pase ninguna de ellas a vosotros. De, oye, no, es que invita a un influencer a mi hotel y se ha dedicado a hacer fotos de su colección de bikinis y el hotel casi no lo ha enseñado. Bueno, pues a mí esto me lo han hecho, por eso os digo, oye, definid en el acuerdo qué tipo de foto, qué tipo de plano, si pueden salir otras marcas o no, ¿no? Es importante también hablar de la propiedad del contenido, si lo vais a poder utilizar más adelante vosotros en vuestras redes, si tiene blog que incluya enlaces a vuestra página web, que os dará autoridad y mejorará vuestro posicionamiento, los tiempos. Oye, mira, te invito a que vengas ahora, pero a mí no me interesa que hagas tus publicaciones ahora, hazlas en marzo, que es cuando yo necesito más que me entren reservas o que es cuando abre mi periodo. Todo esto se puede negociar y se puede pactar con ellos, ¿no? Y os invito a que lo hagáis. Y la última parte es la relacionada con el contenido de pago, con los anuncios. Este es un típico funnel de venta, ¿no? El embudo de venta de toda la vida. Las fases altas, medias y bajas. Las redes sociales en el sector travel intervienen en casi todas. Intervienen en mayor medida en casi todas. Es cierto que cuando alguien se plantea irse al Caribe,
bebe de muchas fuentes de información. No solamente dice, bueno, es que como he visto en redes sociales este post, directamente me voy a la web y reservo el hotel una semana, ¿no? Son compras caras de 1.000 euros por persona, 700 euros por persona, con el vuelo, con todo, tienes que planificarte. No es una compra impulsiva, como la que se puede hacer de una camiseta, de un maquillaje, de un accesorio, ¿no? Con lo cual, para eso existe una cosa que se llama los modelos de atribución. Oye, ¿a quién atribuyo esta venta, ¿no? El usuario va a entrar en las redes, va a ver este hotel, le va a gustar, se va a meter en Booking, va a ver el precio, se va a ir a TripAdvisor, va a leer opiniones, luego a lo mejor se mete en mi web, busca más fotos. Con lo cual hay una búsqueda multicanal que al final dices, bueno, ¿cuánto ha contribuido TripAdvisor? ¿Cuánto ha contribuido Booking? ¿Cuánto ha contribuido mi web? Pues es muy difícil de cuantificar, ¿no? En muchas ocasiones. Pero está claro que si alguna de esas presencias falla, va a tener un efecto, sin duda, ¿no? Si alguien entra en las redes sociales del hotel y lo que ve es un contenido malo o ve opiniones negativas de otros usuarios o ve un contenido sin cuidar, es muy probable que se ponga a buscar una alternativa. De hecho, cuando hacemos una campaña, lo normal es estructurarla en función del funnel, es decir, oye, me gasto una parte del presupuesto, del 70 al 90% me lo gasto en captar nuevas audiencias y después me gasto el resto del presupuesto en reimpactar a las audiencias que han mostrado un interés. No voy a pescar todos los americanos interesados en viajar, ¿no? 200 millones. No, hombre, digo, bueno, americanos interesados en viajar a la Ribera Maya o a mi destino, a Oviedo, a Asturias. Una vez que yo digo, vale, esos usuarios han entrado en la web, han visto mi contenido, han interactuado conmigo en redes, yo todo eso los puedo captar y decir, ahora esta segunda fase del anuncio, quizá la fase de venta, la fase que ya le muestra una oferta, digo, muéstrasela solo a la gente que haya interactuado, que haya mostrado interés en mi destino, en mi producto, en mi servicio, ¿no? Con lo cual las campañas normalmente tienen una estructura similar a esta que veis, ¿no? de embudo invertido y donde veis claramente que el presupuesto se agrupa en las fases altas del funnel. ¿Qué cosas influyen a la hora de que esto sea más o menos eficaz? Pues que definamos bien el público, que definamos bien dónde se le muestra. Oye, pues en Instagram, en Facebook, en las stories, en el muro, en vídeos, en TikTok. ¿Cuánto presupuesto disponemos? Obviamente influye. La optimización del objetivo. Oye, ¿mi objetivo va a ser simplemente que mi anuncio se muestre muchas veces o va a estar optimizado para derivar tráfico a mi página web o va a estar optimizado para generar mensajes de texto o de WhatsApp a mi negocio? ¿Cuál va a ser, ¿no? el objetivo? Y por último, la creatividad. Y luego hay una cosa muy importante, lo que sucede después del anuncio. Si yo tengo un anuncio muy bueno en redes sociales y consigo despertar el interés de un usuario, hace clic y se va a una web que no se ve bien en el móvil, lo voy a perder ahí. Es decir, habré hecho lo más difícil y lo más caro y lo voy a perder porque mi web de repente para hacer una reserva necesito rellenar un formulario de 50 campos donde el dedo no me da porque no está optimizado, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, tratad de hacer procesos de compra en vuestros negocios, tratar de evaluar si consigo hacer una compra en menos de 5 clics, porque cada clic más o menos pierde un 20% de usuarios, cada clic adicional que meto en el proceso de compra, con lo cual eso va a influir mucho, ¿no? Y luego tenemos otra serie de herramientas como los blogs que nos pueden ayudar a generar contenido y a posicionar nuestro negocio como un referente en una materia, ¿no? Ayer conocí a una chica que tiene una empresa de anchoas en lastres súper exitosa que se da un montón de premios. Lo importante que es el posicionamiento del trabajo para que cuando alguien compite en un entorno donde hay muchos productos, muchas marcas ya posicionadas, ¿cómo consigues tú diferenciarte y posicionarte como un experto en la materia, ¿no? Para ello puedo ofrecer lo que se llaman también los lead magnets, los imanes de leads, es decir, oye, yo quiero que se registre gente interesada en organizar eventos en Oviedo. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues hago un pequeño ebook y lo ofrezco de forma gratuita que sea los 10 consejos que tienes que seguir para que tu evento sea un éxito. ¿Quién se va a descargar ese ebook? Gente interesada en organizar eventos, ¿no? Pues ya tendré un lead seguramente de alto valor para conseguir después decirle, oye, ¿te has descargado el ebook gratis? ¿Te interesa organizar un evento próximamente? Que sepas que tengo mi establecimiento en Oviedo y que te ofrezco esto, esto y esto. Hay muchos KPIs, muchos indicadores que podemos mirar para medir si nuestro objetivo se está cumpliendo, ¿no? En redes sociales básicamente está el alcance, que es el número de usuarios a los que llegamos, las impresiones, podemos llegar a un usuario varias veces, ¿vale? Es decir, puedo tener un alcance de 10 personas, pero 30 impresiones, ¿no? Que a cada uno se le haya mostrado 3 veces mi anuncio. La frecuencia, el coste por resultados, el coste por 1000, que se llama CPM, por 1000 impresiones, coste por clic, CPC. En el fondo lo que tenemos es que tener claro cuál es el objetivo, lo que os decía antes. ¿Voy a derivar tráfico a la web? Bueno, pues lo que me va a interesar en ese caso es el coste por cada clic.
lo que me está costando cada visita a mi web. Y que eso, por supuesto, no supere en ningún caso mi coste de adquisición de cliente máximo. Es decir, si yo a un cliente le voy a sacar de margen 20 euros por mi producto o servicio, que el clic no me cueste 25, ¿no? Que muchas veces decimos, no, mira, tengo un montón de clics. Sí, bueno, pero te están costando a un precio que en realidad no te resulta rentable, ¿no? Para terminar, deciros que para tener una estrategia exitosa, inteligente en redes sociales, lo primero es que debe ser una apuesta real de vuestro negocio. Es decir, esto, como veis, no es casualidad. No se trata de poner fotos bonitas en la playa ni de poner una foto de una puesta de sol. Se trata de estudiar a vuestro cliente, se trata de planificar bien cuándo compra, cómo compra, por qué canales, qué contenido demanda. Es importante que le escuchéis, que esa escucha os dará aprendizaje corporativo. Oye, los clientes siempre me hablan de lo mismo, siempre me preguntan por lo mismo. Pues a lo mejor es una información que no está clara en tu web. A lo mejor tienes que mejorar la información que estás ofreciendo ahí o ampliarla o hablar de ella frecuentemente a través de las redes sociales. Es importante monitorizar, es decir, medir, porque solo lo que se puede medir se puede mejorar. Es importante agradecer, buscar alianzas. Ya os he dicho, no en todas las fases que atraviesa mi cliente somos competidores con el de al lado. En muchas ocasiones podemos sumar fuerzas. Y os diría que es también muy importante innovar, ir un poquito por delante. Nosotros en Palladium hemos sido, como decía antes José, la primera cadena hotelera del mundo en abrir presencia en TikTok, la primera empresa del sector travel de toda España en empezar en TikTok. Lo podía haber hecho cualquiera. Era decidirse, era obviamente estudiar la plataforma, evaluarlo y luego lanzarse. Obviamente innovar implica arriesgar, pero también implica muchas satisfacciones si consigues ejecutarlo bien, ¿no? Y cuando las cosas se planifican y se estudian, pues normalmente no se hacen a lo loco y se consiguen resultados, ¿no? Así que me gusta terminar con esta frase, que es deciros que hay mucho escrito, vais a leer de redes sociales, un montón de blogs, de páginas, de revistas, etcétera. Y yo soy muy poco ortodoxo en este tipo de cosas. Yo os digo que todo lo que os he contado hoy puede ser que mañana no valga, porque puede ser que el contexto cambie, puede ser que el usuario demande otras cosas, puede ser que la forma de relacionarnos en redes cambie. Por tanto, lo que sí os digo es que todo va a ser muy variable, que todo dura nada, que todo puede cambiar mañana y que lo que tenéis que tener claro, tanto vosotros como los equipos que diseñéis, la gente que fichéis en vuestros negocios, es que si hay algo seguro es el cambio y que ganarán aquellos que se adapten más rápido al cambio. Esto es todo y nada, bueno, muchas gracias por venir y encantado de responder. No sé, me he alargado bastante, pero no sé si tenemos todavía algo de margen para alguna pregunta, si alguien tiene. O... Siempre hay margen para preguntas. A ver, ¿alguien quería hacer alguna pregunta? Los presentes, adelante. A mí me gustaría saber las apps personalizadas de ustedes, si es un valor, una herramienta actual o ya está. La tendencia que yo estoy observando en las apps es que la mayoría no ponen al usuario en el centro. Es decir, se tratan de contar lo mismo que tienes en la web en una app. Si es así, mi consejo es que no la hagas. Si tú crees que a través de la app puedes aportar un valor diferencial, por ejemplo, muchas apps lo que son ahora en realidad son web apps, que se llaman, ¿no? Que ni siquiera es una app en sí, sino que es una página web preparada para mostrarse, para aparentar ser una app, por así decirlo, ¿no? Con lo cual, normalmente, sobre todo en los negocios pequeños, el número de recursos que tenemos es limitado. Le puedo dedicar tiempo a una web, pero quizá no a mantener actualizada la web y la app a la vez. Yo hoy en día, si tuviera un negocio pequeño, etcétera, yo no le haría app, porque creo que lo puedo resolver perfectamente en una web móvil casi todas las funcionalidades. Ahora, que llega un momento que hay una tecnología que es interesante, por ejemplo, pues para manejar el room service, el servicio de habitaciones, para manejar el check-in online, ¿no? O el pre-check-in antes de que llegue el usuario y agilizarlo. Yo es que tengo esperas muy largas en la recepción y quiero que la gente venga ya con cierta información cumplimentada, etcétera. En ese caso, en ese tipo de casos que veas que estás aportando un valor diferencial, sí puede ser interesante. Si lo que vas a ofrecer en la app lo puedes ofrecer en la web, centra tus esfuerzos en una porque vas a conseguir mucho más resultados. Adelante. Sí, bueno, yo tengo tendría muchas, pero voy a centrarlas en dos. La primera es tu experiencia o tu opinión personal, profesional, con el TikTok de manera profesional, ¿vale? Me interesa el TikTok personal. El tema profesional, como ya lo tenéis, el feedback que tenéis, si me puedes contar. Sí, claro. Y cómo lo ves a María. Y la segunda
es si os habéis planteado, tú te has planteado en tus estrategias de marketing el tema del uso de realidad virtual, realidad aumentada y esas nuevas tecnologías. Sí, pues mira, empezando por TikTok, te digo, estamos muy gratamente sorprendidos porque TikTok es la primera red que surge en años que cambia un poco el paradigma, cambia de verdad cómo funciona. Es decir, el algoritmo de TikTok, como te digo, no depende en absoluto del número de seguidores que tengas. Eso para empezar, con lo cual ya es un alivio porque ya permite a los pequeños también competir, ¿no? No necesariamente tengo que tener 100.000 seguidores para conseguir un impacto grande. Si mi contenido es bueno y en las primeras interacciones consigue de repente mucho volumen de reacción, el algoritmo lo va a alimentar y lo va a mostrar. Entonces tú puedes tener muchos vídeos con 1.000 reproducciones y de repente pasar a tener en uno medio millón. Es algo de hecho bastante frecuente. La música juega un papel muy importante, que elijas una música adecuada, que sea tendencia, que esté dentro de los trends que se llaman en TikTok. Los hashtags tienen bastante peso. Y la tasa de visualización de vídeos de TikTok, la tasa de engagement de TikTok es muy alta ahora y muy superior a Instagram o Facebook. No he hecho todavía campañas de venta, no he hecho campañas de tráfico directo para generar reservas, ¿vale? Espero hacerlas ahora en 2022. Pero sí os digo que yo, que he trabajado TikTok de forma 100% orgánica, es decir, no he invertido todavía ni un duro en anuncios, en ads, las tasas de visionado, de interacción, etcétera, son mucho más altas. Y además, por cómo funciona el algoritmo, el público al que acaba viendo mi contenido es un público mucho más propicio a interactuar conmigo. ¿Por qué? Porque el algoritmo se basa mucho en los intereses tuyos, ¿no? Pero en función de los vídeos que tú visionas. Oye, me muestra vídeos de, yo qué sé, de tecnología y ve que yo siempre me quedo a verlos, pues me va a mostrar más vídeos de tecnología, ¿no? Sin que yo tenga que empezar a buscar perfiles para seguir, que es el principal cambio con otras redes. Yo si no sigo este perfil, no voy a ver contenido de este perfil. En TikTok no es así. En TikTok, cuando tú entras en la herramienta, en vez de mostrarme por defecto a la gente a la que sigo, me muestra a la gente que me puede interesar, ¿no? Tiene un aspecto que se llama para ti, y ese para ti es lo que te aparece por defecto en la plataforma. La gente tiende a pensar que TikTok son bailecitos de adolescentes. El 60% de los usuarios de TikTok tiene más de 25 años. El 60%, más de 25 años. Y a mí me muestra contenido de ciencia, de tecnología, de marketing, de aplicaciones móviles. Una vez que el algoritmo se va educando y va aprendiendo lo que te interesa, del contenido que te ofrece, hay doctores, hay uno que se llama Doctor Fisión, que es un doctor en física nuclear y el tío hace divulgación de física por ahí, hay profesores de matemáticas resolviendo ecuaciones, hay de todo y la verdad que yo creo que a la gente que empiece a usarla se puede llegar a sorprender. Yo a priori tenía todos los prejuicios del mundo con TikTok. De hecho, pensé que era la primera red social que generacionalmente se me iba a escapar. Dije, hostia, esta ya no me va a ser tan fácil engancharme a ella. Y cuando me metí en ella de verdad para estudiarla, analizarla y ver si éramos capaces de salir con presencia en ella, me llevé una sorpresa enorme. Y luego lo segundo que me preguntabas era... El tema de realidad virtual y realidad aumentada. Bueno, realidad virtual sí que estamos utilizando y algo de realidad aumentada, pero de momento muy en el entorno B2B. ¿Vale? En ferias, en eventos, en congresos, pues sí tenemos nuestras habitaciones de nuestros hoteles llevadas levantadas en 3D para que la gente se pueda poner unas gafas y verlas y tal. Yo por ahora creo que el efecto que tiene es anecdótico, por ahora, ¿no? Pero sinceramente, viendo todo este tema del metaverso, gente tan importante y mucho más lista que yo invirtiendo en este mundo, yo por ahora no soy capaz de verle el retorno inmediato, pero seguramente esté equivocado yo. Me cuesta ver todavía esta gente que está comprando ya parcelas en el metaverso, pagando el metro cuadrado a no sé cuánto y tal, para crear allí sus sedes virtuales. Me cuesta todavía verle el retorno, pero ya te digo, no soy ningún gurú y seguramente me equivoque, ¿no? Al final yo lo que trato de aplicar en estas cosas es, bueno, esto soluciona algo a mi cliente, a mi potencial cliente, de verdad le aporta un valor añadido, de verdad es algo que yo crea que le soluciona un problema o que me soluciona un problema a mí respecto a ellos, de cómo llegar a ellos, etcétera. Hombre, si me hablas de tener una oficina de turismo virtual, por ejemplo, que esté abierta 365 días, 24 horas, dices, hostia, pues esto sí es interesante, porque no tengo que tener una oficina 8 horas al día solo para atender a la gente, sino que lo puedo hacer en la red y quizá sea una opción para atender posibles visitantes, ¿no? Que a lo mejor están buscando un viaje desde Zurich un domingo por la tarde y no tengo una oficina allí ni en ese horario.
pero todavía ya ese paso adicional que se está dando en torno al metaverso y todo eso me cuesta verlo todavía. Yo creo que hay una pregunta, de hecho, también sobre este tema. Sobre el metaverso. Sí. Pues mira, justo. Pues Gabriel, gracias por tu pregunta. Un poco creo que la he respondido, ¿no? No me considero muy capaz de predecir este tema. Me pilla un poco, fíjate que he leído sobre ello y veo la evolución y no le acabo de ver el retorno, al menos inmediato, ¿no? Al menos ahora. Quizá esté equivocado yo, quizá esté equivocado y cuando profundice un poco más, pues diga, hostia, pues mira, sí que tiene esta funcionalidad o esta utilidad que yo no había caído. Por ahora, creo que existen todavía suficientes lagunas antes que debemos tapar y que debemos cubrir en torno a tener unas estrategias sólidas de contenido, de definir bien nuestro cliente, de cómo llegar a él, de cómo impactarle, con qué tipo de contenidos, etcétera. Creo que hay que tener eso bien sólido antes de empezar a afrontar retos como el que supone el metaverso, que sin duda tendrá recorrido, pero que yo por ahora no puedo anticipar o no me siento capaz de anticipar, al menos en este sector, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo una productora que hace fotografía de vídeo para empresas. De hecho, yo trabajo para la cadena Billy, de Grupo Global, de Pepe Hidalgo, en Dominicana, en Mallorca, algún en NH Madrid también. Y quería saber si el Grupo Palladium o grandes grupos tienen a sus fotógrafos y videógrafos de manera interna o a través de agentes, o cómo pueden acceder a Mira, ¿no? Yo aquí te distingo un poco el contenido de redes sociales del resto, ¿vale? Palladium es, creo, que la única o de las únicas cadenas que tenemos todo el equipo de redes sociales in-house. Es decir, contratado. El resto de cadenas lo que tienen es un pequeño equipo, te hablo de las grandes, 3, 4, 5 personas, y los community managers se externalizan, ¿vale? Son freelance o agencias. Pensad que, yo qué sé, Palladium tiene 48 hoteles en 6 países, pero Meliá creo que tiene 380 hoteles y está en muchísimos más países, con lo cual sería mucho más complejo manejar eso, ¿no? A mí el tener el equipo in-house me ha permitido hacer cosas que si lo hubiera tenido externalizado no hubiera podido hacerlo, ¿vale? Pero claro, yo tengo una necesidad de contenido que es brutal. Yo tengo que estar comunicando. Nosotros tenemos unos 120 perfiles sociales en el grupo, entre Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, etcétera. Tenemos 120 perfiles que alimentar prácticamente a diario. Con lo cual yo devoro contenido, ¿no? A mí cuando hay un shooting de fotos y me entregan 10 fotos, digo, bueno, pues tengo para mañana, pero ya está. Con lo cual, en redes sociales yo necesito mucho volumen. Sí es cierto que las fotos más publicitarias, las que son, oye, pues la fotaza de la habitación que aparece en la web o que aparece en un catálogo, un folleto de agencia de viajes, etcétera, eso sí que externalizamos 100%, es decir, eso se contratan fotógrafos o productoras, etcétera, que vienen, nos hacen la foto, el vídeo, etcétera. Y cuando a nosotros, al equipo de social media, nos sale un fotón muy bueno, pues de vez en cuando nos dicen, oye, esta foto que habéis hecho que nos gusta la queremos utilizar para la web. Vale, muy bien, pero suele ser anecdótico, ¿no? Sí es cierto que ahora estamos incorporando en las webs el contenido generado por los usuarios, ¿vale? Es decir, clientes nuestros que van al hotel, que hacen sus fotos que son buenas, que nos etiquetan en redes, y entonces estamos metiendo una cosa que se llama el social room, la sala social, donde se comparte contenido generado por los clientes, que le aporta mucho más realismo y autenticidad, ¿no? Ven que no es un contenido que yo le esté generando para ellos con los matices que yo le quiero dar, sino que es un contenido muy, muy auténtico. Con lo cual hay una mezcla, pero a nivel publicitario y de lo que es generar contenido de marca, etcétera, por lo general está siempre externalizado. Yo te quería preguntar acerca de la investigación y el data, ¿vale? ¿Cómo tú, a la hora de diseñar un producto desde la base hasta el final, cómo tú analizas al principio lo que tienes que hacer durante el proceso y después para convertir esa información en un buen diseño de producto que se refleje en la imagen, manteniendo pues, los cambios y luego la consistencia de marca? ¿Cómo consigues o qué aconsejas tú para reflejar los datos en algo tangible y real que luego sea productivo, para que refleje un resultado? Bueno, es complejo, la pregunta, porque es muy, muy amplia, pero trato de responderte al menos en lo que yo trabajo en el día a día, que es en el marketing, ¿no? Nosotros, más que lanzar productos, lo que lanzamos son marcas, que obviamente tienen un producto detrás, pero que sí que lo que hacemos es
aplicar metodologías ágiles normalmente, metodologías Lean, ¿vale? Donde vamos testeando y donde vamos corrigiendo los posibles errores, donde tratamos de salir con ese producto mínimo viable que se habla siempre en las metodologías ágiles y a partir de ahí no esperar a tener el gran producto final terminado porque esto evoluciona tan rápido que ya está obsoleto, ¿no? Antes de salir casi. Con lo cual, nosotros en ese sentido cuando lanzamos marcas, y hemos lanzado alguna muy potente como Ushuaia, Ibiza, como Hard Rock Hotel, los hoteles Only You, que suponen quizá crear una cosa que no existe hasta ese momento, ¿no? Ushuaia Ibiza fue el primer hotel del mundo, yo creo, que de repente tenía DJs ahí en el escenario subidos y eventos con 5.000 personas dentro de un hotel, ¿no? Pero también lo fue Only You en el concepto de tener un hotel donde no hay horario de desayuno, donde de repente se crea una zona de coworking, cuando ahora ya con la pandemia lo hemos visto muy extendido, pero que nosotros ya lo habíamos hecho hacía tiempo, etcétera. Al final tienes que estar muy pendiente tanto de las tendencias, y las tendencias no suceden solo aquí al lado, puedes estar mirando a Nueva York, puedes estar mirando a Japón, puedes estar mirando a otros mercados, y luego muy pendiente del usuario. Es decir, una de las cosas que yo, en la pequeña medida que yo puedo aportar dentro de la empresa desde el área de social media, lo que hago es que intento que las paredes de mi equipo sean muy permeables, que la información fluya mucho, que es quizá el mayor problema que tienen las empresas grandes, ¿no? Que hay mucha estanqueidad de la información. El departamento comercial tiene una información y no la comparte, ¿no? O el departamento de revenue tiene una información y no la comparte. Entonces, marketing no sabe que en realidad la tipología de habitación que hay que promocionar es la de vista mar porque es más cara y cuesta más que se venda, ¿no? Entonces, cuando la información fluye y tú vas tomando pequeños pasos mediante estas metodologías que te permiten ir corrigiendo desviaciones y tal, normalmente eres mucho más eficiente, ¿no? en la toma de decisiones. Y lo que tú dices, que es muy importante, y aquí hay un reto que lo comenté la semana pasada en otro congreso, que es el tema de los CRMs, ¿no? De verdad ser capaces de tener un CRM operativo, un sistema que dé información de mis clientes operativo. Las grandes cadenas tenemos un reto con los CRMs enorme, porque hay tal volumen de clientes y que entran por tantas vías, entran por la web, entran por la app, entran por turoperadores, por Booking, por no sé, y al final dices, joder, ¿cómo soy yo capaz de recopilar información de este cliente, tener una ficha 360 de él, de qué cosas le gustan, por dónde me entra, qué incidencias ha tenido, qué le hemos resuelto, qué no? Todo, transformar el dato en información es quizá el reto principal, ¿no? En información útil, operativa. Y fíjate que yo para eso otra cosa que hice fue echar a los communities de la oficina. Los communities están en los hoteles. Están como si fueran un recepcionista. Su oficina está allí en la recepción, porque yo lo que quiero es que se empape y que la información fluya. Con lo cual, todo lo que podáis hacer para que la información circule y por establecer pequeños hitos, ¿no? fraccionar los objetivos e ir a partir de ese producto mínimo viable, evolucionándolo y mejorándolo, creo que puede ayudar a que sea más exitoso. Una pregunta rápida. En un gestión pequeñito de hostelería, que entramos todos en el pánico de la cantidad frente a la calidad. Es decir, por un lado, nos cuesta mucho invertir en contratar a una persona que nos debe con las redes porque no podemos pagarlo, y entonces empezamos a tener esa especie de pánico de estar todos los días publicando chorradas, porque al final también es cierto que un negocio de 4 o 5 empleados, cuando publicas un poco de tu local y tu comida, pues al final acabamos cayendo un poco en la reiteración de las cosas. ¿Qué consejo le darías tú a un negocio de hostelería o a una micropyme de cómo gestionar redes sociales? Calidad frente a cantidad, vale más pagar poco, porque luego las empresas de redes sociales también son muy impersonales, es decir, hay mucho community manager, no voy a decir muy malo, pero sí que al final, pues, parece que el contenido es todo el mismo. ¿Cómo lo plantearías? Pues mira, entre cantidad versus calidad, te diría que calidad, pero con un matiz. Calidad no siempre es tener un fotón del plato o un vídeo elaborado por un profesional y tal, que sí, que obviamente hay que tenerlos. Pero también te diría que las redes sociales cada vez premian más la naturalidad y la autenticidad. Hay cadenas hoteleras, conozco una que además es de Ibiza que se llama OD Hoteles, que tienen un modelo muy interesante que es que ellos para las redes sociales no tienen fotógrafos y videógrafos contratados como nosotros tenemos, sino que lo que hacen es que le dan un móvil con una buena cámara al director o al recepcionista y es el que genera el contenido, casi como si fuera un cliente más.
Y esa autenticidad les está funcionando muy bien. Es decir, quizá hay un concierto en el lobby de mi hotel o hay unas jornadas del marisco o de lo que sea en mi establecimiento, y sí es verdad que a lo mejor tengo mi vídeo y mi foto profesional hecha, pero para el día a día las stories a lo mejor no es un vídeo perfectamente estable con un rótulo y tal, sino que a lo mejor es más amateur, pero es más auténtico, ¿no? El usuario está huyendo cada vez más de aquello que suene, parezca publicidad. Con lo cual, cuanto más auténtico sea, te diría que mejor. Y luego, buscar también diferenciarse, ¿no? Oye, a lo mejor el contenido que le puede aportar a tus clientes no es solo la foto del plato que tienes que ofrecer ese día o del menú, sino que tu cocinera salga contando cómo elabora el fondo para el arroz o cómo hace, o cuando se va al mercado a comprar, que haga una foto o se grabe un vídeo así. Quiero decir, la autenticidad en ese sentido se premia mucho más en las redes que el tener una foto técnicamente de mucha calidad, que también son necesarias tenerlas, pero te diría que yo enfocaría por ahí, ¿no? Hay un caso por ahí de un sastre que se llama Bere Casillas, de Granada, que el tío empezó a dar consejos de belleza masculina, ¿no? Él dijo, bueno, ¿a mí qué me preguntan en mi sastrería? Bueno, pues a mí como me preguntan es cómo se hace el nudo de la corbata. Pues empezó a enseñar a hacer nudos de corbata. Si tú buscas hoy cómo hacer nudo de corbata en YouTube, hay un vídeo que debe tener ya 16, 17 millones de visualizaciones que lo ha hecho este hombre. ¿Cómo se plancha una camisa? ¿Cómo puedo combinar un traje de rayas con unos zapatos? ¿Qué tipo de chaqueta me debo poner para una tal de gala? O sea, al final lo que hizo es poner al usuario en el centro, lo que os intenté decir antes, ¿no? Si tú de verdad dices, a mí lo que me preguntan en mi negocio día a día es esto, pues yo eso lo voy a transformar en una oportunidad de contenido, el usuario lo va a agradecer, porque esas preguntas que te hacen a ti 10 veces al día, seguramente hay otras 300 personas haciéndoselas y que no tienen la oportunidad o no van a tu negocio y no te las pueden hacer llegar, ¿no? Hay ahora casos en TikTok de talleres de coches, del mecánico que se mete debajo del coche, fíjate aquí por dónde pierde aceite el coche y tal y cual, y son contenidos con cientos de miles de visualizaciones. No necesariamente técnicamente a nivel audiovisual es un contenido que digas, joder, qué bien hecho está. Es un contenido entretenido y sobre todo útil, y que a la gente que le interesa esa materia, obviamente lo va a agradecer y va a enganchar contigo, ¿no? O sea, que te diría un poco enfocarlo por ahí. ¿Puedo anotar una cosa? Sí, sí, claro, me imaginaba que... Porque me afecta mucho. Me imaginaba. A ver, entender que, por ejemplo, un taller mecánico puede hacerlo, pero, y ya lo paso con una experiencia, cuando voy a comer por ahí, o cuando antes, por ejemplo, utilizar por Square, ¿no? Para encontrar sitios con comer, etcétera. Y me estoy encontrando también sitios, o sea, restaurantes que en las imágenes de Google, las fotografías son de usuarios y son malísimas. Claro. Malísimas que son perjudiciales para el establecimiento, porque no te invita a ir a comer. Entonces, vale, sí que acepto lo de naturalidad, pero con cierta estética. No, desde luego. De comida, porque, claro. Desde luego, de hecho te decía, fíjate que he dicho, hay que tener las fotos buenas, porque hay portales y plataformas donde ese contenido debe ser un contenido cuidado, ¿no? Por ejemplo, Google. Pero sí es cierto que, fíjate, muchas veces olvidamos esa parte, cuando os puse las esferas del contenido propio, el contenido ganado, el pagado, muchas veces el ganado nos olvidamos de él. Y hay restaurantes que a mí me pasa que de repente te ponen un emplatado que dices, joder, pues esto, si estuviera presentado de otra manera, le hubiera hecho una foto y lo hubiera compartido, ¿no? O a lo mejor te presentan un plato precioso y le vas a hacer una foto y no hay luz. Bastante. Y dices, joder, no le puedo hacer la foto, o sale oscuro, o qué pena. Y ahí estás perdiendo cada día 20, 30, 40, 50 posibles embajadores que hubieran compartido ese plato y no lo han compartido, pues que a lo mejor no tienes una lámpara cerca que te ilumine o porque tienes sombras o por lo que sea, ¿no? O sea, fijaros ya a qué nivel tenemos que empezar a pensar. Es decir, ¿estamos poniendo toda nuestra parte para que nuestro cliente genere contenido sobre nosotros? ¿Tiene todo lo que necesita para hacerlo? ¿Se lo pongo bonito? ¿Tiene luz? Etcétera. Obviamente, luego tiene que haber un producto de calidad, tiene que haber un buen servicio, eso por supuesto, ¿no? Pero luego, cuando queremos que los demás hablen de nosotros, tenemos también que darles las herramientas, ¿no? Y hay veces que te pasa esto, que vas a un establecimiento y dices, joder, mira, haría una foto del plato, pero sale oscura y al final no la hago, ¿no? Y dices, joder, qué pena, pues si esto me ha pasado a mí, le pasará cada día a 30, 40 personas, ¿no? Sí. ¿Cuánto pondrías el límite en un vídeo de contenido? ¿Límite en qué sentido? ¿Cuánto de duración? ¿De duración? Pues fíjate, TikTok suelen ser unos 15 segundos. Permite más, permite vídeos de 1 minuto y me parece que hasta 3. Pero os hablaba antes de la atención y de cómo de efímera es la atención. Yo os diría que si lo puedes contar en 15, cuéntalo en 15.
Yo prefiero sacar 5 vídeos de 15 segundos que un vídeo de 2 minutos. Es mucho más probable que lo vean si el contenido se consume rápido, por así decirlo, ¿no? Si yo me pongo a ver un vídeo y empiezo con una introducción, con una transición, tal, el usuario desconecta. Si empiezo, por ejemplo, como os decía, con el ejemplo de las recetas, ¿no? Que la mayoría ya empiezan con ¿quieres ver cómo he hecho estas croquetas de no sé qué? Pues te enseño, pum, y de repente pasan al proceso de elaboración. Ya he captado la atención al principio, con lo cual después, si es que de verdad necesito los 60 segundos para enseñar lo que quiero enseñar, vale, pero entonces a lo mejor hay que estructurar el contenido de cierta forma que en los primeros segundos capte la atención del usuario, porque si no se va a ir. Nosotros era muy tradicional el iniciar vídeos con el logo, ¿no? O con una transición de bienvenidos a tal, todo eso ya no se usa, ¿no? Y en redes sociales mucho menos, ¿no? Hay que empezar ya por unas imágenes impactantes que mantengan al usuario atento. Muy bien, pues yo creo que vamos a dar por terminada la charla, ¿eh? Seguro que habría más preguntas. ¿Qué contenido lo vamos a tener ahora? Sí, el contenido se ha grabado y se subirá como uno de los Zoom cámara. En la página de la Cámara de Comercio se ha grabado y así se subirá. Pues muchas gracias a todos y muchas gracias al ponente sobre todo. A vosotros, gracias.